Primera de Crónicas, capítulo 11. Mano, hay cosas tan maravillosas. Nosotros, si queremos oír a Dios, hermano, el primer, mayor y mejor recurso es y siempre será la palabra de Dios, la Biblia. Ese es el mayor recurso. Ese es el primer recurso y es el mejor recurso. No hay nada, hermano, que se compare ni supere la palabra inspirada del todopoderoso Dios. Inclusive, hermano, la profecía misma como don en aquellos que son profetas de verdad, no peloteros, profetas de verdad. Porque está el profeta pelotero, que de 3 pega 1 o pega 2. Pero está el profeta verdadero, que cuando Dios lo usa, es Dios el que está hablando y lo que dijo sale. Pero escúcheme bien, hermano. Aún la profecía como don está sometida a la palabra profética más segura, que es, hermano, este libro santo que tenemos aquí, la palabra de Dios. Si lo que un profeta dice va por la palabra, Dios habló. Si lo que él dice, por lindo que lo diga, no va por la palabra, Dios no habló. Es falso. Así que el primero, mayor y mejor recurso para oír a Dios hablar, Dios les bendiga, mis hermanos, es la palabra de Dios. Esta es la primera palabra y esta es la última palabra. Y aquí en esta iglesia, hermano, esta es la que gobierna. Lo que interpretemos mal y digamos mal es porque nosotros hemos cometido errores, hermano, pero esta palabra no miente ni nunca se equivoca. Así que mientras vivamos aferrados de ella, hermano, las probabilidades de nosotros hacer las cosas como a Dios le agradan son mayores de aquel que descuida o se aleja o en inglés dicen neglect, abandona la palabra de Dios. Lo maravilloso de esto, hermano, y esto es para que usted persevere en la lectura. Este libro no es fácil de leer, hermano. No tiene muñequitos o monitos. Las letras son chiquitas, pequeñitas, y las palabras y las páginas son muchas. Y es fácil uno entrar en la lectura y si no es porque el espíritu que inspiró esta palabra le abre los ojos a uno, hermano, es fácil uno como que dormirse en la lectura. Pero hay un fenómeno maravilloso, hermano, espiritual, milagroso, que el que la inspiró, la enseña. Un hermano me decía el viernes, pastor, yo estoy leyendo ahora la palabra y la leo como si ya la hubiera leído, la entiendo como si ya hubiera pasado por ahí. Y yo le dije, eso es el Espíritu de Dios, porque nadie puede entender esta palabra si el Espíritu no le da el entendimiento. Lo que le quiero decir es que cuando eso ocurre, usted puede pasar por un pasaje de la Biblia cualquiera, hermano, y el Señor darle una revelación profunda de una verdad divina que va a edificar su vida. Otro puede leer lo mismo y pasarle por encima y no pasó nada, pero ese día a usted Dios le abrió los ojos. Vamos a abrir los ojos hoy, hermano, a esta porción de la Escritura que está en el capítulo 11 de Primera de Crónicas. Solamente el verso 4 y 5. Si lo tiene, diga amén. Los que nos acompañan allá por medio de Facebook Live, si se puede poner de pie en reverencia a la palabra de Dios, aunque esté en su habitación o en el baño, donde sea. Sí, porque a veces el baño es el mejor sitio, hermano, para uno estar tranquilo y hasta en comunión. Pero en reverencia a esta palabra poderosa. Leemos versos 4 y 5 de Primera de Crónicas 11. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Y los jebuseos
habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Oiga. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Gracias, papá, por tu palabra. Háblanos por medio de ella, en el nombre de Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, hermano. Cuando vemos esos libros como Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, estamos viendo libros que lo que nos enseñan a nosotros es la historia de Israel. Son libros históricos. Por ser históricos, envuelven, hermanos, dentro de esa historia muchos detalles donde Dios interviene a favor del pueblo, y este es uno de ellos. En este caso en particular se está mencionando a David, que yo creo que de David todo el mundo ha escuchado hablar, hermano, los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. David en este caso en particular ya había sido ungido como rey primeramente siendo un muchacho, cuando Samuel lo visitó en su casa y derramó aceite sobre él, diciéndole: tú vas a ser rey de Israel, porque Dios lo dijo de esa manera. Ya aquí, hermano, ha pasado la persecución que tuvo David de parte del primer rey de Israel, Saúl, su suegro. Ya obtuvo una serie de victorias, hermano, y está por entrar ya en eso que se conoce, que todos conocemos como la ciudad de Jerusalén. Ya el hombre está por entrar ahí. Y escuche bien, hermano, porque el tema, como le dije, es: subamos a Jerusalén y tomémosla. Porque resulta ser que cuando David viene con su ejército, esa ciudad de Jerusalén, hermano, no estaba habitada por los hijos de Dios. No eran los israelitas los que estaban viviendo ahí. Entonces, si uno lee la historia así solamente, uno puede pensar que entonces fue David el que conquistó Jerusalén y la consagró y la dedicó como capital de la nación de Israel. Y déjeme decirle algo, hermano, que eso no fue así. Si vuelve conmigo al texto y me permite leer de nuevo en el verso 4, escuche bien lo que está pasando aquí, que amerita que ocurra entre nosotros para que también nosotros, igual que David, pueda subir, hermano, al lugar que nos pertenece, al lugar que nos corresponde, hermano, y tomarlo de aquellos que han querido usurparlo o quitárnoslo. Dice el verso 4. Entonces se fue David, y esta es la clave del asunto, hermano, con todo Israel. ¿Está viendo esa frase, verdad, hermano? Aquí es donde la palabra va cobrando riqueza. No, David no iba solo. David no iba con los 600 amargados, hermanos, embrollados que estaban con él en la cueva de Adulam. David no iba solamente con un ejército. Escuche bien. David se acercó al lugar que él sabía que Dios había indicado como el lugar donde iba a estar su presencia, hermano. Y todo Israel subió con él. Nosotros, en este tiempo, hermano, hemos sido dispersados. Yo considero milagroso el que haya la cantidad de gente hoy que hay aquí en el santuario, hermano. Porque después de todo lo que hemos pasado en estos días, la iglesia se dispersó, hermano, pero en esa dispersión ocurrieron tantas cosas. Hubo tantos ataques. El enemigo se ensañó contra la iglesia de tantas maneras. Y todos nosotros, de alguna u otra forma, hermano, hemos pasado, en Puerto Rico había un dicho que decía: la zarza y el guayacán.
Cuando dice la zarza, que en verdad es con zeta, zarza, es una planta espinosa, sumamente espinosa, hermano. Usted cae en un zarzal y es que salió lleno de espinas de pies a cabeza. Cuando ese dicho en Puerto Rico lo decían, que alguien pasó la zarza y el guayacán. Escúcheme bien que el guayacán, si no es la madera más dura que existe, es una de las más duras que existen. Tan así que antes, para meterle un clavo a esa madera, lo calentaban al rojo vivo y iban quemando la madera para que luego de que pasara más de la mitad del clavo pudiera entrar, porque si no, no entraba. Quiere decir que cuando uno pasa la zarza y el guayacán, según ese dicho de mi tierra, es que usted ha pasado, hermano, las malas y las peores. Y nosotros sabemos, como decíamos al principio del servicio, hermano, que aunque Dios ha tenido cuidado de nosotros, y eso ninguno de nosotros lo puede negar, por esa razón estamos aquí. Inclusive, si usted está aquí fue porque Dios lo trajo. Que es que nosotros de nuestra voluntad, hermano, si fuera a salir largo, dice la Escritura que todo pensamiento de corazón del hombre de continuo solamente el mal. Si hay algo bueno en el corazón del hombre, si hay algo puro en el corazón del hombre, si hay algo santo en el corazón del hombre, y cuando digo el hombre estoy hablando del ser humano, hombre y mujer. Lo bueno de nosotros, hermano, viene del Padre de las luces, del Dios todopoderoso. Él es el que pone el buen deseo y pone el impulso en nosotros para hacer lo bueno. Y por ese Dios, y por ese amor, y por esa voluntad de Él, que muchas veces se impone sobre la nuestra para que nosotros le sigamos, hermano. Y cuando digo que se impone, es que Él decide, es que te toma de la mano y te dice, no, es que hoy tú vas para la iglesia. Entonces yo llego y lo cuento como un triunfo. Llegué, vine a la iglesia. No, mi hermano, no. Gloria a Dios que pude llegar al santuario. Gloria a Dios que estaba abierto. Gloria a Dios que me dejaron entrar y me dejaron sentar también. Gloria a Dios que me trajo a este lugar para hablarme y bendecirme el día de hoy. En todo, hermanos, a Dios hay que darle la gloria, porque en verdad hemos pasado, hermanos, en este tiempo. Y lo que en algún momento dado quizá era nuestra posición espiritual, que es cuando mejor uno está, hermano, que es la combinación de cuando las cosas están bien. Si usted tiene, como le he dicho antes, el anuncio de antes de Puerto Rico del aceite de la campana, que decía salud, dinero y amor. Entonces después decía con aceite de la campana. ¿Tú te acuerdas de eso, Elizabeth? Tú no habías nacido todavía. Queriendo decir que si uno tenía esas cosas, salud, dinero y amor, pues ya todo estaba completo, hermano. Si a eso usted le añade, hermano, que usted tiene a Cristo, definitivamente su situación espiritual, su condición espiritual, su posición espiritual, hermano, es buena. Usted se siente que está en las alturas. Pero entonces llega la crisis, llega el conflicto, llega la enfermedad, llega el problema, llega la situación, llega el ataque. Y cuando llega, no viene solo, casi siempre viene acompañado de otras cosas, otras consecuencias. Muchas veces la enfermedad viene acompañado de necesidad. Hablando en términos económicos, porque la persona se enferma, no puede trabajar y entonces empieza esa penuria. Muchas veces el conflicto económico viene acompañado de unos conflictos familiares terribles, porque cuando el dinero no alcanza, entonces empieza la guerra. Que ustedes están una hora metidos en el baño, que prenden todas las bombillas y las dejan prendidas, hay que economizar. Las cosas no están bien. Y cualquier cosa, comienza una tercera guerra mundial. Llegan conflictos de todas clases, hermanos, y entonces esa posición que nosotros teníamos, ese terreno que habíamos cubierto, de momento nos damos cuenta que lo hemos estado perdiendo, que hemos estado bajando, que hemos estado decayendo. Y en estos últimos meses, hermanos,
la situación ha sido todavía más difícil, porque como no habíamos tenido la oportunidad de congregarnos como de costumbre y todavía no la tenemos. Nosotros estamos aquí, hermanos, por la misericordia de Dios, porque amamos a Dios y amamos el santuario de Dios. Pero esto no es normal, esto es nuestra nueva normalidad. Esto no es como antes. Abuelo decía que era mejor cuando era peor. Y es verdad, hermano. Sí, porque los viejos siempre, y ya yo sintiéndome medio viejo también, que era mejor cuando era peor. O sea, hace 30 años atrás era mejor que ahora, hermano. Y hemos perdido terreno. El problema del terreno perdido es que ahora está ocupado por el maligno. Déjeme enseñárselo aquí. Llegó el rey con todo el pueblo. Y yo me siento hoy, hermano, como ese David, no porque me compare con David, de hecho yo no quiero ser como David. Yo quería ser como David, acabado de convertir, hermano. Y dice, wow, el que mató a Goliat. Wow, el que hizo esto. Wow, el que venció a los otros. Wow, ese guerrero. Wow, ese valiente. Wow, varón conforme al corazón de Dios. El peor esposo y el peor padre. Ese fue David. Así que mejor quedémonos así, hermano. Raúl Alvarado, siervo de Jesucristo, y dejemos ahí la cosa. Pero aquí llegó David, el varón de Dios, acompañado de todo el pueblo, a un lugar que al pueblo le pertenecía, pero que había quedado en manos de los malos, en manos del maligno. Cuando dice aquí, entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, hay una coma, hermano, al lado de Jerusalén, y dice, la cual es Jebús. Y yo le voy a decir algo, hermano. Jerusalén no puede ser Jerusalén y Jebús a la vez. Yo no puedo subir a Jerusalén y también estar subiendo a Jebús. Porque resulta ser que esa palabra Jebús, que es una palabra rara, hermano, lo que quiere decir, la traducción es lugar hollado. Y hollado no es que está lleno de hoyos. Hollado es pisoteado. Ahora piense por un momento, ¿quién le pone un nombre así a una ciudad, sino alguien que llegó allí y la pisoteó? Y para deshonra y humillación de los que antes habitaron, le ponen ese nombre. Este lugar lo pisoteamos nosotros. Lugar pisoteado, hollado. El asunto es que estamos hablando de Jerusalén. Porque cuando David subió con todo Israel, dice que subió a Jerusalén. Pero en ese momento que él subió, él no era el rey de ese lugar. O él era el rey, pero no moraba en ese lugar. Porque alguien había llegado al lugar donde se supone que estuviera el pueblo de Dios y lo había pisoteado. David llegó a Jerusalén, pero en ese momento ese lugar estaba pisoteado, porque Jerusalén, hermano, lo que quiere decir ese nombre maravilloso de Jerusalén es fundamento o posesión de paz. Mire qué clase de nombre, hermano. Es que cuando David con todo Israel llegó a aquel lugar, llegó al lugar donde estaba el fundamento de la paz. Y llegó al lugar donde la paz se supone que fuera su posesión. Pero cuando llegó allí, lo que encontró fue un lugar pisoteado. No había paz. Y mire, si no había paz,
que los jebuseos estaban allí y David estaba acá, listo para pelear. En un lugar que se supone que era el fundamento y la posesión de la paz. ¿Sobre qué estamos fundados nosotros hoy? ¿Estamos en paz? ¿Es la paz mi fundamento? ¿Es ahí donde yo estoy parado? Esto es una pregunta para examinarnos, hermano. Y déjeme decirle algo, que este mensaje no es solamente para la iglesia, porque le estoy hablando a todo el que está presente aquí, igual que al que está escuchando allá. Esto es para que el que por la razón que sea se siente pisoteado el día de hoy. Para aquel que está apartado del Señor porque la situación, los problemas, las crisis, la enfermedad, la necesidad, el conflicto, el ataque, la tentación, lo que sea, lo alejado de Dios de tal manera que ya su fundamento no es la paz y mucho menos la posee. Porque cuando a uno lo pisotean, usted puede estar seguro que lo primero que se le va es la paz. ¿Cuál es nuestro fundamento hoy? ¿Es la paz nuestra posesión? Porque si no lo es, le tengo buenas noticias. Porque estos libros históricos se escribieron y la misma escritura lo dice. Dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es para enseñarnos a nosotros. A fin de que por la, no recuerdo la palabra que va ahí, y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Si esto se escribió con la intención de Dios de que un día como hoy yo viera que nosotros no somos los únicos que estamos de frente al lugar que nos corresponde en la presencia del Señor. Pero vino otro y lo pisoteó, vino alguien y me pisoteó, me siento pisoteado o pisoteada. Pero lo mismo que ocurrió aquí, cuando David llegó frente a aquel lugar y él no llegó al lugar pisoteado, yo llegué al lugar que es el fundamento de la paz y donde yo la voy a poseer. Y llegó David con todo el pueblo unido y dispuesto a tomar aquello que por decreto divino les pertenecía. Nosotros no tenemos que vivir siempre, todo el tiempo en el conflicto. Hay conflictos que Dios usa. De hecho, en la vida del cristiano dice la Escritura que todo obra para bien a los que aman a Dios. Y nosotros, especialmente cuando no es uno el que está metido en el problema, usamos ese pasaje para consolar a otros. Tranquila, que la Escritura dice que todo obra para bien a los que aman a Dios. A la semana siguiente es uno el que está metido en un problema. Y entonces viene otro a aconsejar a uno. Y usted sabe lo que le dice. Tranquilo, que todo obra para bien a los que aman a Dios. Entonces usted que era espiritual para aconsejar la semana anterior, como la semana que viene está pisoteado, lo que está pensando es, oye, qué buen momento escogió para venirme a mí a citar la palabra. Ahí es que llega alguien y le dice a uno, vamos a orar, y usted lo menos que quiere es orar. Cuando uno está en esa situación, hermano, uno lo que quiere es desaparecerse. Pero escúcheme bien, que aquí lo que hay que hacer es unirse, hermanos, y levantarnos para tomar lo que nos pertenece. Yo no tengo que vivir en miseria. Yo no tengo que vivir en dolor. Yo no tengo que vivir en escasez. Yo no tengo que vivir en necesidad. Y escúcheme bien, que esto no es la doctrina ahora de la superfe. Ay, el pastor cambió con el COVID.
Sí, no, sí, es una manera ahora. Es lo que estás enfilando los cañones para entonces pedir dinero. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Que el que sostiene esta iglesia se llama Jesucristo. Y la sostuvo cuando habíamos 8 aquí, la sostiene cuando hay 80 aquí, la sostendrá cuando haya 800 también. Ese es el Señor de esta iglesia. A mí si hay algo que no me preocupa, hermano, es eso. Y no es el enfoque, escúcheme bien. Es la paz. Es nuestra paz. Cuando usted está en paz, cuando usted posee paz, escúcheme bien, la paz lo posee a usted. Porque resulta ser que la paz no es un estado o una condición. La paz es una persona. Se llama Jesucristo. Porque la Escritura dice claramente que Él es nuestra paz. Y cuando Jesús llega y su paz llega con Él, hermano, ese pisoteo del diablo se va en el nombre de Jesús. Oiga, llegaron ahí y aquella gente le pusieron al sitio lugar pisoteado. Ay, hermano. Pero David no llegó a un lugar pisoteado. De hecho, David llegó a un lugar, hermano, que había sido señalado por Dios. Desde que Dios llamó a un solo hombre en el libro de Génesis, en Ur de los Caldeos, de allá de Babilonia, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y le dijo: yo voy a hacer de ti una nación grande, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por una sola razón: de la descendencia de ese hombre vino en carne nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pero a ese hombre, en un momento dado, en su peregrinar hacia el lugar que Dios le señalaba, su sobrino, que lo había acompañado y se había quedado ya establecido por allá en el área de Sodoma, fue invadido. Lot, sobrino de Abraham, y se lo llevaron y lo secuestraron, hermano. Y se llevaron a la gente, y se llevaron los camellos, los caballos, hermano. Todo se lo llevaron a aquella gente, pero especialmente la gente. Y Abraham fue, hermano, y recuperó a su sobrino, sus familias y los bienes también. Y despojó al enemigo por una sola razón, hermano: Dios estaba con él. Pero cuando él regresa de la victoria en contra de aquellos que atacaron su familia, y así nos levantamos nosotros hoy, hermano. Escúcheme bien, que hoy es día de levantarse, hermanos, para nosotros reclamar lo que nos pertenece por derecho divino, por decreto divino. Cuando él regresaba, hermano, y si me puede acompañar un momento a Génesis 14. Génesis 14. Es la primera mención que se hace. En el verso 18. Dígame amén si lo tiene. Amén. Dígalo que me motive. Amén. Gracias, hermano, por ese ánimo. Verso 18. Génesis, primer libro de la Biblia. Perdón, capítulo 14, verso 18. ¿Está ahí? Entonces Melquisedec, rey de, ¿qué, hermano? Salem. Salem era el primer nombre de esa ciudad santa maravillosa que se llama Jerusalén. Si usted se fija, luego lo que se le añadió, hermano, fue una palabra delante del nombre que ya le pertenecía. Porque Salem es de donde viene, hermano, parte de la raíz de la palabra Shalom. Salem. Y lo que quiere decir, hermanos, es
paz. Paz. Ciudad de paz. Entonces Melquisedec, rey de Salem, oiga, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Mira, hermano, desde el Génesis ya había un lugar de paz donde había un sacerdote que era sacerdote del Dios Altísimo. Y si usted va al libro de Hebreos, hermano, usted encuentra que Melquisedec era tipo de Jesucristo. No es que era Jesucristo, hermano, y eso se puede probar claramente, pero no vamos a entrar en eso ahora. Él era tipo de Jesucristo, sacerdote del Dios Altísimo, que a principio del Génesis, hermano, cuando comienza la historia de Abraham, ya habitaba en Salem, y allí a quien se adoraba, hermano, era a Dios, el verdadero Dios, el único Dios. Quiere decir que ese lugar, hermano, desde Génesis ya había sido consagrado para la adoración. Pero resulta, hermano, óigame bien, que en el capítulo 22 ahí mismo del Génesis, ocurre algo todavía, hermano, más relevante a lo que estamos hablando. Déjame decirte algo. Todo el que está aquí, todo el que está aquí hoy y todo el que está escuchando por los medios, escúcheme bien, que si usted está escuchando esta palabra, es porque Dios ha puesto sus ojos sobre usted. No desde ahora. Ahora podemos estar pisoteados. Ahora podemos tener ese nombre, Jebús, lugar pisoteado. Pero a nosotros, Dios de antemano, nos ha llamado para ser Jerusalén. Es el lugar de la paz, donde está el cimiento, el fundamento de la paz y la posesión de la paz. Si estás aquí escuchando, es que Dios ha puesto sus ojos sobre ti y quiere que tú sepas que de antemano ya Él te había puesto los ojos encima. No tienes que ser Jebús. Tenemos que subir y ser Jerusalén. En el capítulo 22, hermano, está la historia entonces de Abraham, donde se le dice a Abraham, ya me salí de la cámara, donde se le dice a Abraham, después de haber Dios cumplido la promesa de que él iba a tener un hijo, le dice: vete y sacrifícame a tu hijo. Oiga, hermano, ¿y usted sabe dónde lo envió? Hay un monte que se llama Moria o Moría. Uno lo escriben de una manera, otros lo escriben de otra. Ese monte, hermano, cuando decimos monte es una montaña, está precisamente en Jerusalén. La ciudad está localizada en un lugar en la antigüedad. Ahí en ese lugar había un monte que se llamaba Moria. Dios le dice a Abraham: vete y sacrifícame allí tu hijo. Y los que no saben la historia se la digo ahora. Abraham le creyó a Dios de tal manera que dice en el libro de Hebreos, hermano, que él estaba seguro de que Dios era poderoso para levantarle a Isaac aún de los muertos. Y cuando llegó al lugar de sacrificio donde Dios le dijo: entrégamelo, él hizo un altar, lo puso allí, levantó el cuchillo, y cuando lo iba a matar, el ángel de Jehová le dijo: detente, porque ahora veo que de verdad tú me temes. Escucha bien, iglesia. Y allí Dios
confirmó el pacto que había hecho con Abraham cuando le dijo que iba a salir y de él iba a salir una nación grande. En el monte Moria, hermano, era donde se construyó el templo de Salomón en Jerusalén. Usted sabe que el templo estaba en Jerusalén. Se construyó, hermano, en ese monte. Oye bien, iglesia. Nosotros hemos perdido terreno. Por un tiempito nos despedimos del santuario. Pero este lugar, hermano, quien lo designó, quien lo señaló, quien determinó que aquí se le iba a adorar, fue el mismo Dios que envió a un hombre a sacrificar a su hijo a un monte. Y aquel monte quedó consagrado con la presencia de Dios, no por siglos, por milenios. Y luego en aquel monte se confirmó el pacto construyendo el templo del Dios Altísimo. Eso fue después que David llegó. Pero cuando David llegó, el lugar lo que estaba era pisoteado. Pisoteado, hermano. Como muchos de nosotros, el día de hoy. Oye bien, iglesia. Moria o Moría. Me gusta más Moria porque Moría es como que se estaba muriendo. Lo que quiere decir, hermanos, es visto de Jehová. Un monte en Jerusalén. Una de las montañas que caracterizan a esa ciudad. El monte Moria. Visto de Jehová. Por eso yo te digo, si tú estás aquí hoy tú eres Jerusalén. Hoy tú eres el monte Moria. Hoy tú eres el lugar donde Dios, si no lo es todavía, quiere hacer su templo. Y si ya lo eres porque somos de Cristo, hermano, nosotros somos ese monte porque nosotros somos templo del Dios Altísimo. Esto no es para que sea pisoteado, esto es para que descienda la gloria de Dios y se manifieste en este templo al que Dios desde antes ya había visto. Dios no, lo decía Edgar, lo poquito que escuché. En el vientre, cuando tú estabas en el vientre, dice el Salmo 130, mi embrión vieron tus ojos. Esto no es para que nos quedemos pisoteados, hermano. Esto es para levantarnos. Oye bien, iglesia. Dice el verso 5. Ya sabemos, hermano, que estamos ahí frente a Jerusalén. El lugar que Dios escogió. El lugar que Dios visitó. El lugar sobre el cual Él puso sus ojos. Y hagamos de ese lugar nuestra condición hoy, hermano. O somos Jebús, lugar pisoteado, o subimos, hermano, y lo tomamos. Y entonces hacemos de la paz nuestro fundamento y posesión. Yo estoy aquí hoy para eso, hermano. Yo estoy aquí para unirnos nosotros todos, hermanos, y tomar posesión de esa paz en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en el verso 5 dice, y los moradores de Jebús dijeron a David, oiga qué descaro, hermano. Ese es el diablo. David llegó a Jerusalén, el diablo sabía que él llegó al fundamento de la paz, a poseer esa paz de Dios. Y usted sabe lo que le dijeron los jebuseos, el diablo, hermano. Los que pisotean le dijeron, aquí tú no vas a entrar.
No, tú no vas a tener paz. Ese no va a ser tu fundamento. Esa no va a ser tu posesión. Pero nosotros estamos aquí como aquel día, hermano, hoy para decirle no, que el Señor te reprenda, diablo. Hoy yo subo y tomo posesión de esa paz. Hoy hago de esa paz mi fundamento. Oiga bien, hermano. Porque entonces dice, no entrarás acá. Y esto es lo bonito de esta historia, hermano. Que nos dice, y allá se preparó David y le dijo al pueblo que tomaran las armas. Y entonces se formó la reunión de la estrategia para ver cómo iban a recuperar el terreno perdido. Ahí no dice nada de eso, hermano. Es que el diablo por un lado le dijo, aquí no vas a entrar. Y por el otro, hermano, escuche bien, una sola palabra resume todo, más. David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Ahora escucha esto, hermano, porque aquí es donde las cosas a mí es que me fascina este asunto, hermano. No vas a entrar acá. No voy a entrar allá. Aparte del monte Moria, que quiere decir visto de Jehová. Jerusalén tiene otro monte y se llama Sión. Esta es una palabra muy conocida, un nombre muy conocido. Se usa, de hecho, cuando uno está hablando de Jerusalén, usted puede decir Sión y está hablando del mismo lugar, porque se usan como sinónimos. Pero en verdad es que Moria era uno de los montes de la ciudad, porque Jerusalén es una ciudad alta. Moria era un monte y Sión era el otro. No solamente era el otro. Escuche bien, hermano. Y es una de las razones por la que a Jerusalén se le llama Sión. No solamente era otro monte, era el punto más alto. Era el lugar más elevado. Era el mejor lugar porque estratégicamente era el lugar más protegido. Y arriba de ese monte de Sión habían construido una fortaleza. Y cuando vino el Jebuseo, el diablo, que había pisoteado ese terreno de Dios, y le dice a David, aquí tú no vas a entrar. David no solamente entró, hermano, sino que lo primero que tomó fue el lugar más alto, el más protegido, el más difícil, el más elevado, hermano. Normalmente uno empieza de abajo para arriba. Él empezó de arriba hacia abajo. ¿Cómo que yo no voy a entrar allá? Es que tú no sabes quién está conmigo. El que está conmigo fue el que le puso Moria a ese monte. Que yo lo vi ese lugar. Ahí yo traté con mis hijos. El que me mandó a mí fue el que le puso Sión a ese otro monte, hermano. Y Sión, déjeme decirle algo, hermano, es señal para guiar. Por su elevación, por su forma, por el fuerte que tenía arriba. Sión era la señal para que el viajero se guiara y supiera que había llegado a la ciudad de Dios. Eso es Sión para nosotros, hermanos. Pero Sión también representa nuestro estado espiritual. Sión es la ciudad de Dios, hermano. Y ahí es donde Dios nos quiere a nosotros ahora. Nosotros hemos perdido terreno. Muchos hemos sido pisoteados. Yo no me tengo, hermano, que quedar ahí. Y si el enemigo lo que me está diciendo es, esto no tiene remedio. No, aquí tú no vas a entrar. ¿Para dónde tú vienes? ¿Que tú quieres paz? No, prepárate que guerra es lo que hay. ¿Guerra de qué? No, hermanos, no. Porque usted sabe que el que puso sus ojos ahí, los tiene puestos ahora sobre ti en este lugar.
el que señaló aquel lugar y lo santificó con su presencia. Oiga, esa presencia está ahora aquí, en este lugar. Y la presencia del Señor, hermano, no viene en vano. La presencia del Señor no se manifiesta, hermano, donde no hay a quien bendecir. La presencia del Señor está donde Él quiere bendecir a alguien, y hoy ese a quien Dios quiere, y esa a quien Dios quiere bendecir, es a ti. Dios está aquí para devolvernos a nosotros el terreno perdido, para que subamos, hermanos, y tomemos Jerusalén. Que nuestro fundamento y nuestra posesión sea la paz de Dios, que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. Que nos paremos, hermanos, en el lugar que Dios vio, y nosotros mismos vamos a ser por señal, hermano, que otros van a ver y van a glorificar a Dios. Oye bien, hermano mío, no entrarás acá, mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Cuando tomó la fortaleza, su palacio, el de sus más allegados, todo lo construyó él en aquel lugar. Y entonces estaba la gran Jerusalén, pero había un lugar en el monte de Sión que se llamaba entonces la ciudad de David, porque él subió. Y escúcheme bien, hermano, pero no subió solo. Esto no fue que David fue allá macheteando delante de todo el mundo, hermano, y el pueblo esperando a ver si el rey regresaba vivo. No, hermano, no. Ellos subieron con todo el pueblo, y el diablo, los jebuseos, los pisoteadores, tuvieron que huir delante de la presencia que estaba con el pueblo que Dios había llamado. Y hoy nosotros somos ese pueblo. Tenemos que levantarnos, hermanos, y tomar nuestra posesión en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Vaya conmigo al Salmo 125. Y esto usted lo sabe, pero lo va a saber mejor ahora. Salmo 125. Y en el Salmo 125, eso hasta nosotros lo cantamos, hermano. Pero hoy no solamente es cantarlo, es vivirlo, hermano. Oiga, porque es importante tomar la posesión que Dios nos da. Sión, señal para guiarnos. Lo tiene, hermano. Verso 1 y 2 solamente. Los que confían en Jehová son, oiga esto, hermano, los que confían en Jehová. Hoy decidimos nosotros qué vamos a hacer. O seguimos siendo jebús, pisoteados, hermano, o decidimos confiar en Jehová, que es nuestro Dios y está de nuestro lado. Porque la Escritura dice, los que confían en Jehová son. ¿Cómo son, hermanos? El lugar más elevado, el lugar más fortalecido, hermano. En ese sitio que es fundamento y posesión de paz es Sión. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. Hermano, y eso está hablando de nosotros. Solo por poner nuestra confianza en el todopoderoso Dios y reprender al jebuseo, al pisoteador. Oiga, como Jerusalén. Dice el verso 2. ¿Qué dice? Tiene montes alrededor de ella. Allí está el monte Moria, hermano, donde está el santuario de Dios, donde está la presencia de Dios. Ahí estamos nosotros, mi hermano, como Jerusalén, el fundamento y la posesión de la paz. Tiene montes alrededor de ella. Escucha bien. Así Jehová está ¿dónde? ¿De quién?
Y eso somos hoy nosotros, hermano. Le voy a decir más para completar aquí, hermano, y que usted se alegre conmigo. Estamos hablando de un lugar. Pero ese lugar, hermano, toda esa historia ocurrió solamente para dejarnos saber a nosotros que las cosas que pasaron allí históricamente son un reflejo de nuestra experiencia. Nosotros somos esa ciudad. Nosotros somos esos montes, lo dice la palabra. Somos como el monte de Sión. Tan así somos nosotros, hermanos. Ese lugar donde la paz es el fundamento y la posesión, que en el libro de Apocalipsis dice, oiga hermano, y esto mostrándole a Juan una visión. Le dice, ven acá, te voy a mostrar la desposada, la novia que se acaba de casar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es esa novia? ¿Quién es? Pero diga algún ánimo, hermano. Es la iglesia, hermano. Es la iglesia. Y usted sabe que cuando se le muestra la visión a Juan, lo que le muestran es la santa ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Oiga bien, esa ciudad somos nosotros. Yes. Wow. Nosotros somos, hermano, el lugar escogido por Dios para habitar. Nosotros somos el lugar escogido de Dios para Él obrar. Nosotros somos el lugar escogido de Dios para usarnos como señal de su gran poder, de su amor y su misericordia. Y puede que estés apartado o apartada. Puede que no hayas conocido al Señor, o puede, como muchos de nosotros, que hayamos sido pisoteados dentro de esta crisis de tal manera que quedamos fuera y el pisoteador nos estaba señalando y diciendo que no íbamos a poder recuperar eso que Dios nos había dado. Pero déjame decirte algo, que el que en el pasado señaló, visitó, consagró aquel lugar, es el que nos ha señalado a nosotros hoy, no importa tu condición, para que nosotros seamos esa tierra de Dios, ese lugar señalado, consagrado, dedicado para Dios, señalado por Dios, donde hoy Él renueva nuestra paz, donde hoy se renueva el pacto, donde volvemos a tomar Jerusalén, el monte Moria y Sión, para ser nosotros esa ciudad de Dios y ese monte